Buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a completar una parte del tema del que ya venimos hablando, que tiene que ver con la ecología y los ecosistemas y la relación de los factores, ya sea bióticos y abióticos del ambiente, con el manejo de plagas y la importancia que tiene el conocimiento de estos factores para aplicar métodos de manejo de organismos plagas. Ahora vamos a hablar en esta tercera parte sobre los factores bióticos del ambiente. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte general de ecología y ecosistema, vimos que la biocenosis estaba formada por todos los factores bióticos del ambiente, que son todos los organismos vivos, que son las plantas y los animales. Ahora vamos a hablar sobre esos factores bióticos relacionados siempre al manejo de plagas. ¿Cuáles son los factores bióticos del ambiente? Podemos clasificarlos en dos grandes grupos, en los autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son las plantas que elaboran su propio alimento a partir de la energía solar o energía lumínica y de las sustancias inorgánicas que ellos absorben del suelo, ¿sí? Y después tenemos los heterótrofos, que son todos los animales, que los podemos llamar consumidores, y que utilizan los materiales elaborados por los autótrofos. Y dentro de los heterótrofos también está otro grupo que está compuesto por microorganismos que son los descomponedores. Muy bien, ¿cuál es digamos, si nosotros nos remitimos con estos factores bióticos, vamos a poder hacer referencia a que estos factores bióticos son los integrantes o parte integrante de las cadenas tróficas. ¿Sí? Que las cadenas tróficas se inician con las plantas, con los autótrofos, y luego tienen distintos niveles, donde esa energía lumínica se transforma primero en energía química dentro de las plantas, y esa energía se va transmitiendo de nivel a nivel para permitir la vida sobre el planeta, hasta llegar a los descomponedores, que son los que van a cerrar el ciclo de la vida de alguna manera, porque son los que van a descomponer todos los organismos, la materia orgánica, para volverla a transformar en sustancias simples y que vuelvan al ciclo de la vida y el ciclo de la materia. Hablar de los eh, factores bióticos, la importancia que tiene conocer los factores bióticos y qué debemos conocer de estos factores. Primero debemos conocer el número de especies que existen en un determinado lugar, zona o donde vamos a trabajar. Es importante la clasificación sistemática bien realizada de esas especies que encontramos en la zona que a nosotros nos interesa. Debemos saber su dispersión o distribución y la abundancia. Todos estos factores son fundamentales para poder comprender luego el manejo de plagas. Ahí estamos hablando sobre la distribución. Hay distintas formas de distribución de los organismos. Tenemos tres formas: uniforme, al azar y agrupada. Yo las voy a mencionar ahora nada más porque a esto lo van a desarrollar y lo van a ver claramente cuando vean manejo integrado de plagas. Simplemente hago una mención ahora de cuál es la distribución. Cuando nosotros hemos hablado sobre biocenosis, hemos hablado que son todos los organismos vivos que viven en un ambiente, pero en una biocenosis hay algo que es muy interesante, que es que un número escaso de especies son dominantes o primarias, y hay un número mucho más importante, más alto de especies que son secundarias. Si nosotros más adelante, cuando ustedes vean manejo integrado, van a poder entender, digamos, que a partir de este concepto de la biocenosis, donde nos habla de que hay organismos dominantes o primarios y otros que son secundarios, nos permite hacer una clasificación de las plagas, que también la van a ver claramente en manejo integrado de plagas, o sea, la clasificación de los distintos niveles o plagas que podemos encontrar dentro de un agroecosistema. Con respecto a, vamos a ir hablando de cada uno de los niveles. El primer nivel, que es el nivel inicial de una cadena trófica, son los autótrofos o productores, y son las plantas, que son los componentes fundamentales de los ecosistemas, y constituyen la vegetación. ¿Cómo se forma la vegetación en una determinada zona, lugar? A partir de semillas que van llegando,
se van estableciendo y si las condiciones ambientales les son propicias, no solo climáticas, sino también de suelo, estas especies comienzan a desarrollarse y a formar una área poblada de vegetación. Ahora, este es un proceso que lleva tiempo, donde se establece cuando se genera un ecosistema. Y empieza todos estos procesos que hemos visto al principio, si ustedes recordarán, las acciones ecológicas, las reacciones ecológicas y las coacciones ecológicas. Cuando las plantas se han establecido, empiezan las plantas a ejercer una reacción ecológica sobre el ambiente físico. ¿Se acuerdan que la reacción ecológica era la influencia de los factores bióticos sobre los factores del ambiente? Entonces empiezan esos procesos de influencia de los factores de la vegetación sobre el ambiente. Y empiezan procesos de aumento o disminución de la humedad, aumento de la fertilidad del suelo. Por ejemplo, ya empiezan a haber distintos estratos arbóreos y herbáceos, y entonces empieza a haber una disminución de la luz. Después también empiezan los procesos de coacción ecológica, o sea, empiezan los procesos de competencia intraespecífica y la competencia interespecífica. También empiezan procesos de simbiosis, de parasitismo, y se irá modificando paulatinamente la composición de esa asociación inicial de plantas y animales. Este primer nivel de los autótrofos o productores, ya hemos dicho y lo vamos a repetir varias veces, convierten esa energía del sol en energía química. ¿Cuál es ese proceso? A partir del dióxido de carbono que las plantas toman del ambiente, como el agua y la luz solar, que es la energía lumínica, dan como resultado glucosa y agua, o sea, dan energía, le produce energía, que son polisacáridos que la planta elabora y que son fundamentales para la vida y el inicio de las cadenas tróficas. Hemos analizado los productores, vamos a hablar sobre los consumidores, que son los animales. Como nosotros estamos dentro de una asignatura donde estamos hablando de cultivos, de plagas, de organismos benéficos, microorganismos, etcétera, etcétera, vamos a clasificar distintos niveles de consumidores. Los consumidores primarios, que son los herbívoros, que nosotros en este caso los denominamos fitófagos, que son los animales que se alimentan de las plantas, es el segundo nivel trófico. Luego tenemos los consumidores secundarios, que constituyen el tercer nivel trófico, y ese tercer nivel trófico está constituido por lo que nosotros le solemos llamar dentro de la asignatura las 3P, los parasitoides, los predadores y los patógenos. Este nivel es fundamental dentro de la agricultura porque son organismos benéficos que ejercen un control sobre las plagas. Por lo tanto, es un nivel altamente benéfico y deseable que esté en el campo cuando nosotros estamos produciendo. Luego tenemos los consumidores terciarios, que son los hiperparasitoides. Este es el cuarto nivel trófico y es un nivel altamente indeseable. ¿Por qué? Porque los hiperparasitoides son organismos que viven a expensa de este nivel, que es altamente benéfico. Entonces, si estos organismos consumen este nivel, ¿qué nos va a pasar? Las plagas van a aumentar y vamos a tener pérdida de producción, pérdidas de rendimiento. Por lo tanto, el cuarto nivel trófico es un nivel indeseable y no es benéfico para la agricultura. Y luego tenemos el quinto nivel trófico, los descomponedores, que son todos los microorganismos que van a transformar todos los organismos que han ido muriendo en cada uno de los niveles, van a transformarlos esos organismos en sustancias simples, cerrando, el ciclo de la materia. Este tema de la cadena trófica lo he mencionado ahora, a este tema lo van a ver en profundidad en la próxima clase que les va a dar el ingeniero Agüero.
Con respecto al digamos, al segundo nivel trófico, que son los fitófagos, al primer nivel de los consumidores, vamos a hablar un poquito qué características tienen los fitófagos. Son organismos que viven a expensas de un vegetal, son herbívoros, se alimentan de las plantas y los podemos clasificar de tres maneras. Hay organismos fitófagos que son monófagos, o sea que consumen una sola especie de planta, que son los monófagos estrictos, o plantas pertenecientes a un mismo género botánico. Yo no hice referencia a qué quiere decir fitófago, pero si ustedes miran la etimología de la palabra, fito es planta, fago es comer, ¿verdad? Que quiere decir que comen plantas. Eso espero que lo tengan claro ya a esta altura. Los oligófagos se alimentan de un grupo de familias de plantas y los polífagos que se alimentan de numerosas plantas de numerosas familias. ¿Mm? Dentro de este nivel de los citófagos también se encuentran las plantas parásitas y hemiparásitas y los fitopatógenos. Los fitopatógenos son los patógenos que atacan a las plantas, o sea, que enferman las plantas. Y este tema de los fitopatógenos ustedes lo van a ver en la asignatura que se denomina fitopatología. El tercer nivel trófico dijimos que estaba constituido por los parasitoides, los predadores y los patógenos. ¿Qué son los parasitoides? Son organismos zoófagos, o sea que se alimentan de otro animal y requieren un solo individuo de la especie huésped. Son más pequeños que el huésped, los adultos son de vida libre, por lo tanto no provocan daño, se alimentan de néctar, melado o hemolinfa del huésped, y los estados preimaginales o juveniles, que ya han visto ustedes, ya saben que es preimaginal, llevan una vida parasítica en ese estado, o sea que dependen para cumplir su ciclo de vida de ese huésped que viene a ser un fitófago. Pero antes de que pasemos a diferenciar qué son parasitoides y qué son parásitos y por qué nosotros en esta asignatura hablamos de parasitoides y no de parásitos, podemos saber que hay numerosos grupos sistemáticos dentro de la clase insecta que tienen familias con insectos que son parasitoides de muchas de las plagas de la agricultura. Por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, el orden Hymenoptera, ¿sí? Donde hay varias familias con parasitoides. Acá tenemos algunos parasitoides de distintas familias. El orden Diptera también tienen algunas familias con individuos que son parasitoides de algunas plagas. Eh, es muy importante porque los parasitoides son factores de mortalidad y son factores de mortalidad muy interesantes y muy necesarios en los sistemas agrícolas. Ahora sí vamos a hablar sobre la diferenciación entre un parasitoide, porque dentro de la asignatura de zoología hablamos de parasitoide y no de parásito. Hablamos de parasitoide porque estas especies, para completar el desarrollo de su ciclo de vida, lo hace dentro del huésped y ese huésped no muere hasta que el parasitoide cumple su ciclo de vida dentro del huésped, que muere luego de llegar al estado de pupa el parasitoide. Puede pasar que el huésped muera o quede mutilado en sus gónadas, o sea, no pueda reproducirse. El parásito no destruye o mata al huésped, sino lo debilita, nada más. Los seres humanos tenemos parásitos, los animales tienen parásitos. Nosotros hablamos por eso de parasitoides dentro de lo que es la zoología agrícola. El huésped, en el caso de los parasitoides, generalmente pertenece a la misma clase taxonómica, o sea, son insectos, por ejemplo. Tanto el fitófago como el parasitoide son insectos los dos. En cambio, en el caso de los parásitos, el huésped puede pertenecer a otra clase taxonómica. Por ejemplo, una persona que tiene un parásito, por ejemplo, una tenia, bueno, estamos el ser humano y son clases taxonómicas diferentes. Comparado con el huésped, su tamaño es relativamente grande el parasitoide. En cambio, el parásito son de menor tamaño que su huésped.
Y el parasitoide tiene vida parasítica, como ya dijimos, al estado preimaginal, o sea, depende de su huésped para cumplir su ciclo. En cambio, los parásitos son parásitos, digamos, tanto al estado juvenil como al estado adulto. Otro de los integrantes de este tercer nivel que es tan importante en la agricultura son los predadores. Los predadores son organismos vegetales o animales que se alimentan de otros organismos vivos. Ese otro organismo vivo en este caso recibe el nombre de presa, al que capturan y matan. Necesitan más de una presa para completar su ciclo. Si ustedes comparan con un parasitoide, el parasitoide necesitaba una sola presa. En cambio, los predadores necesitan más de una presa. Generalmente son de mayor tamaño y más fuertes que sus presas y son muy activos al estado preimaginal como adulto. O sea que son predadores tanto al estado preimaginal como adultos. Y acá podemos ver, por ejemplo, esta es una crisopa y acá vemos una larva de crisopa, ese es el estado preimaginal y el estado adulto, y ambos son predadores. Acá vemos un mamantis, o como lo conocemos vulgarmente como comepiojo, son muy activos y tanto las formas juveniles como adultas son predadoras. Vemos una vaquita comiéndose un pulgón, también son predadores activos, tanto en la forma preimaginal como adulta, y acá vemos una chinche predando un trips, que también son, al estado preimaginal y adulto, son muy activos predadores. O sea, que son los predadores también son factores de mortalidad que están en la naturaleza y que debemos saber aprovechar. Existen numerosos grupos sistemáticos de predadores dentro de la clase insecta. Fíjense ustedes todos los órdenes que tienen familias con individuos predadores. Cuando vamos desarrollando las clases de los órdenes, ahí van a ir reconociendo las familias que tienen especies que son dañinas y van a poder reconocer las especies que tienen dentro de las familias, que tienen especies que son benéficas, ya sean predadores o parasitoides. Fíjense, Coleóptera, Diptera, Neuróptera, Hemíptera, Tisanóptera, o sea, en muchísimos órdenes de insectos hay especies predadoras. También en la clase arácnida, o sea, hay ácaros que son predadores, y también tenemos nematodos que también son predadores. O sea que son factores de mortalidad que están en el ambiente y debemos saber aprovechar y reconocer fundamentalmente. Otro de los factores de mortalidad muy importante y que son benéficos para la agricultura son los patógenos, ¿sí? Que se conocen con el nombre de entomopatógenos. Entomo quiere decir insecto, o sea, que atacan a los insectos, que son microorganismos que provocan enfermedades en sus huéspedes. El proceso se conoce, o sea, quien enferma produce una infección, o sea, el huésped, o sea, el patógeno se establece en su huésped produciendo una infección. Invade, crece y se multiplica en los tejidos y en los líquidos del cuerpo y le ocasiona un daño mecánico y finalmente la muerte. Naturalmente estos entomopatógenos están en el ambiente y cuando se dan las condiciones propicias ambientales, estos entomopatógenos se manifiestan naturalmente en los cultivos y en las especies que atacan. Ahora, cuando los efectos nocivos de estos patógenos son, perdón, son consecuencia de las toxinas resultantes de la actividad del microorganismo, de la actividad entomofílica del microorganismo, se habla de intoxicación. O sea que los patógenos pueden infectar o pueden intoxicar a sus huéspedes. ¿Cuáles son esos grupos de patógenos? Tenemos bacterias, hongos, virus, protozoarios, nematodes y riquecias. Son todos patógenos de artrópodos que son perjudiciales a la agricultura. ¿Qué bacterias? Por ejemplo, tenemos bacterias del género Bacillus y Clostridium. ¿Qué hongos? Del género Entomoptora y algunos fusarios que también son patógenos, que actúan como patógenos. Virus. Los virus se clasifican en dos grupos. Cuando la partícula virósica, o sea, el virión, posee ADN, son los baculovirus e iridovirus.
se multiplican en el núcleo de las células del tegumento, en los cuerpos grasos, en las tráqueas y hemocitos del huésped. O sea que se reproducen en el núcleo. Y los otros virus son los que tienen una cadena proteica de ARN, donde que producen la poliedrosis citoplasmática. Atacan el citoplasma de las células epiteliales del tubo digestivo de las orugas. Y estos virus también matan. Están naturalmente en el ambiente, por ejemplo, les voy a contar ahora y lo vamos a ver en detalle, cuando veamos Carpocapsa, Oxidia pomonela, que es la plaga clave del nogal en Catamarca, ustedes van a ver que existe un virus que fue elaborado en Argentina por un grupo de investigación del INTA Castelar, y ese virus fue recolectado del ambiente, recorriendo todas las zonas nogaleras del país, fue a través de biología molecular estudiado y reproducido en INTA Castelar y se ha generado un insecticida a base de virus. Ya lo vamos a ver más en detalle más adelante, y es muy interesante porque es sumamente inocuo para cualquier otra especie, solamente mata a la especie de Carpocapsa oxidia pomonea. El otro nivel trófico o el otro nivel de consumidores son los hiperparasitoides, que es el cuarto nivel trófico, y atacan al tercer nivel trófico. Este nivel es absolutamente indeseable que se presente en el campo. ¿Por qué? Porque los hiperparasitoides viven a expensas, como dijimos ya, del tercer nivel de los parasitoides. Si nosotros miramos estos dibujos que tenemos acá, vemos, este es un parasitoide que está parasitando a una larva. Ese parasitoide está colocando un huevo dentro del cuerpo de esta larva. De ese huevo va a eclosionar una larva del parasitoide y va a comenzar a cumplir su ciclo biológico dentro de la larva. Cuando ha cumplido su ciclo, su estado larval, y pasa a pupa, ese insecto sale, ¿sí? La pupa, en pupa afuera, fíjense acá tenemos las pupas de un parasitoide, es una larva del lepidóptero parasitada, cada una de esas es una pupita que reciben el nombre de cocones, y una vez que este ha llegado a pupa, fíjense, la larva muere. Esa es la característica del parasitoide. ¿Se acuerdan que hicimos la diferenciación entre parasitoide y parásito? Parasitoide, cuando cumple su ciclo de vida, mata, el huésped muere. El parásito, el huésped nunca muere, siempre se debilita nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un hiperparásito? Acá en esta segunda secuencia tenemos el parásito primario, que es el mismo que va y coloca su huevo, nace una larva, pero resulta que viene otra avispita, que es un hiperparásito, y coloca un huevo dentro de la larva del parasitoide. ¿Y qué hace? Vive a expensas de la larva del parasitoide, haciendo que después el que emerja del huésped definitivo sea el hiperparasitoide. ¿Qué me hizo este hiperparasitoide? Me mató al parásito, que era lo que yo quería que nazca para que siga, digamos, atacando a otros organismos perjudiciales. Este es un nivel absolutamente indeseable, y que siempre hay que estar muy atento cuando hay programas de control biológico, porque es muy riesgoso cuando introduce un parasitoide. Tiene que ser muy bien hecho ese programa, porque podemos importar un hiperparasitoide y sería un verdadero desastre. Y el último nivel, digamos, dentro de lo que son los factores bióticos del ambiente, son los descomponedores. Son los que aprovechan la materia y la energía que presentan los restos animales y de las vegetales por medio de la descomposición, hasta transformarlos en materia inorgánica. Y esta función, ¿no?, se da en el ciclo de la materia, o sea, esto de que nada se pierde, todo se transforma, está en toda la naturaleza. Es fundamental esto, ¿no? Ahora, vamos a ver que algunas características de los microorganismos son los garantes del total aprovechamiento de los recursos biológicos, esto que acabamos de decir, nada se pierde. Los descomponedores ocupan el último nivel de la cadena trófica
garantizando los nutrientes y fertilizantes a los productores primarios, que son las plantas, o sea, transforman en sustancias simples todo lo complejo que la naturaleza ha elaborado para volver el ciclo de la materia. Los azúcares, las grasas, las proteínas son degradadas rápidamente, pero la celulosa, los huesos, los pelos son destruidos más lentamente. Pero para que esto se ocurra, tiene que haber factores ambientales que intervengan, que colaboren en este proceso, o sea, no solamente los microorganismos, sino también la humedad, la temperatura, las características del suelo, la presencia de oxígeno determinan la actividad de los descomponedores. Entonces hay muchos factores, no solo que haya una oferta, ¿no es cierto?, de recursos biológicos, sino que también que haya factores ambientales que favorezcan la actividad de los descomponedores. Ahora fíjense este último párrafo que tenemos acá. Ciertas prácticas agronómicas, como por ejemplo la corrección de pH del suelo, el uso de herbicidas, la incorporación de insecticidas al suelo, pueden afectar en mayor o menor grado a estos organismos y alterar los ecosistemas, alterar estos procesos biológicos. Por eso, cuando trabajamos en corrección de pH, el uso permanente de herbicidas, la incorporación permanente de insecticidas del suelo, hay que hacer evaluaciones para ver cómo está ese suelo con su microflora y microfauna, porque podemos producir grandes alteraciones en esos ecosistemas. Por lo tanto, es fundamental aplicar muy bien todas las herramientas metodológicas o técnicas que tengamos para mejorar un cultivo, para matar las malezas o para matar los insectos que pudiera haber en el suelo. ¿Qué tipos de organismos descomponedores los podemos clasificar en tres grupos? Los detritívoros o detritófagos, se llama a los que se alimentan de detritos, o sea, de restos corporales de otros organismos, como residuos vegetales, por ejemplo, hojas, frutos en decomposición, flores marchitas, etcétera, etcétera. Tenemos los coprófagos, son los organismos descomponedores que se alimentan de las heces de otros organismos más complejos, o sea, de sus excrementos, y los necrófagos, que son los decomponedores que se alimentan de cadáveres, o sea, del cuerpo de organismos muertos, o sea, de animales. ¿Qué ejemplos podemos dar de organismos descomponedores? Las bacterias, ya hemos mencionado que son el primer frente activo de descomposición de la bacteria, ya sea fermentando, oxidando y consumiendo los tejidos, transformándolos en sustancias más sencillas. Los hongos, pero los hongos de vida saprofítica, no los hongos de vida parásita, de vida parasitaria. Después, las diversas especies de lombrices, las lombrices de tierra, también son organismos descomponedores porque al alimentarse de la materia orgánica del suelo, en su tracto digestivo producen una transformación eliminando un humus de una tierra muy rica que luego es utilizada para mejorar los suelos. También hay larvas de insectos, especialmente las moscas, que depositan sus huevos, por ejemplo, en cadáveres u otros residuos orgánicos. Por ejemplo, pensemos en la mosca doméstica, en la basura, en descomposición, para aprovechar esa materia orgánica como fuente de alimento para sus larvas. Y también hay otro grupo de organismos decomponedores que son los insectos coprófagos, como son los distintos escarabajos peloteros, que luego veremos más adelante cuando veamos el orden Coleoptera. Bueno, hasta acá hemos podido hablar sobre los factores bióticos del ecosistema y del ambiente. Hemos visto que estos factores bióticos entregan lo que se denomina una cadena trófica, la importancia de cada uno de estos niveles como factores, digamos, para la vida, porque esa transmisión de energía que hay desde la planta hasta el último eslabón es fundamental para la vida sobre la Tierra, pero también algunos de esos eslabones se transforman en factores de mortalidad y que son necesarios en el ambiente para el manejo de plagas, como es el tercer nivel trófico, donde están los parásitos, predadores y patógenos. Muy bien, cualquier duda, consulta, saben que estamos a disposición de ustedes y espero de que lleguen las consultas o si han leído algo que les interesa, lo puedan compartir con el grupo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día. Biobest, Sistemas Biológicos, presenta
Insectos y ácaros beneficiosos en acción. Los depredadores necesitan muchas presas para desarrollarse. Crisopa atacando un pulgón. El silfido Episirphus balteatus también ataca pulgones. Al igual que los coccinélidos como Adalia. Aphidius cervi parasitando un pulgón. El pulgón parasitado adquiere un aspecto momificado. Un nuevo Aphidius adulto emerge. El trips es una de las plagas más abundantes en el sur de España. Larva de Phragminiella occidentalis. Mosca blanca Bemisia tabaci alimentándose. Primer estadio ninfal móvil. Los posteriores estadios ninfales no son móviles. Una hembra emergiendo de la pupa. Aquí se muestran diferentes tipos de pulgón. Principales enemigos del trips. Amblyseus cucumeris. Cucumeris depredando un trips. Amblyseus swirski, uno de los más voraces depredadores de trips. Adulto de Orius lavigatius alimentándose de trips. Principales enemigos de Bemisia tabaci. Mundus parasitando Bemisia tabaci. Los huevos son depositados debajo del hospedador. Una hembra emerge. Pupa parasitada por Encarsia. Amblyseus swirski también se alimenta de Bemisia.
una larva de Aphidoletes aphidimiza paraliza y succiona pulgones. Aphidius colemani parasitando pulgón. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, ha desarrollado tecnologías para el control biológico de plagas de importancia agrícola. INIA posee una colección de cepas nativas de hongos entomopatógenos que han sido colectadas en todo Chile y que son masificadas en sus laboratorios. Identificada la plaga en el huerto, se aplica la cepa específica mediante pulverización. Las esporas del hongo se adhieren al insecto, rompiendo su cutícula. Luego se expanden por el cuerpo, produciendo toxinas que finalmente provocan su muerte. El uso de controladores biológicos, como los hongos entomopatógenos, forma parte del manejo integrado de plagas y está enfocado al desarrollo de la agricultura sustentable.